Jesucristo enseña en la Biblia que Él es el gran maestro. Y esa característica que vamos a aprender hoy es que una persona que tiene la mente de Cristo debe ser una persona que siempre debe estar enseñando. De alguna manera debe estar apta para compartir lo que está aprendiendo del gran maestro. En otras palabras, si usted tiene la mente de Cristo, una de las cosas que debe estar en su corazón, una de las cosas que debe estar en su mente es estar compartiendo constantemente el mensaje de la palabra del Señor. Si en nuestra mente no está el pensamiento de evangelizar o de compartir la palabra del Señor, si pasan días, si pasan semanas y por mi mente no pasa la necesidad o el pensamiento de hablarle a alguien de Cristo, significa entonces que todavía necesito desarrollar en mi vida la mente de Cristo. Porque cuando Cristo habita nuestro corazón, hermanos, entonces en nosotros tiene que haber un hambre, una pasión por la evangelización. Un hambre, una pasión para que otros conozcan lo que nosotros estamos conociendo. Esto es una característica más de la mente de Cristo. Hablemos entonces sobre Cristo, el gran maestro. La Biblia me enseña que esta característica de Cristo o de la mente de Cristo es ser aptos para enseñar. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, tiene que desarrollar en su mente el deseo de enseñar a otros lo que está aprendiendo de Cristo en su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 me dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y escuche esto, apto para enseñar. Y se está hablando de alguien que ha sido llamado al ministerio, porque se está hablando de un obispo. Está hablando de alguien que hoy en día vendría a ser un ministro que supervisa sobre el rebaño del Señor o sobre la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Otra vez está la instrucción: apto para enseñar. Entonces, esta característica de la mente de Cristo debe de estar presente en nosotros, debe de estar presente en cada cristiano. Debemos de ser gente aptos para enseñar, para compartir lo que estamos nosotros recibiendo. Ahora escuche esto: ser apto para enseñar nos permite compartir la verdad y corregir a los que se oponen. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 me dice lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, dése cuenta, cuando yo soy una persona que soy apta para enseñar, el deber de un ministro o el deber de alguien que ha sido llamado a enseñar a los demás es precisamente compartir la verdad y también corregir a la gente que en ocasiones se opone al evangelio, o corregir a aquellos que no creen al evangelio. Por eso usted y yo tenemos que ser personas aptas para enseñar. Esta característica es fundamental en todos aquellos que estamos en el ministerio. No es algo que sea
opcional. No, si una persona está en el ministerio sirviendo al Señor, debe de ser una persona apta para enseñar. Imagínense que yo no pueda enseñar, que yo no me sepa explicar, que yo no sepa transmitir el mensaje que Dios me ha dado a mí o las enseñanzas que he aprendido. Entonces yo no sería una persona apta para liderar en el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor nos ha dado este don de ser aptos para enseñar. Y cuando somos aptos para enseñar, entonces podemos compartir la verdad y corregir, como ya lo dije, a los que se oponen. Ahora, al corregir a los que se oponen, nosotros estamos estableciendo el reino o la autoridad de Dios sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque enseñar es un don espiritual. Por eso usted dirá, bueno, pastor, es que yo no puedo enseñar como usted enseña. Yo no puedo predicar como usted predica. Y usted quizá tiene razón. ¿Por qué? Porque enseñar es un don espiritual. Sin embargo, vamos a darnos cuenta más adelante que aunque enseñar es un don espiritual, Dios quiere que todos enseñemos. Dios quiere que usted comparta la palabra del Señor donde quiera que usted va. Pero antes de llegar a ese lugar o a ese punto, quiero explicar esto de cómo enseñar es un don que viene del Espíritu Santo del Señor. Romanos capítulo 12, versos 6 y 7 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, ¿en la qué? En la enseñanza. Entonces dése cuenta, habla de diferentes dones, y entre los diferentes dones que existen se encuentra el don de servicio y el don de la enseñanza. La gente que estamos al frente predicando, la gente que estamos al frente enseñando, comúnmente somos personas que hemos recibido este don de la enseñanza. Y quiero aclarar esto, porque yo sé que hay personas que a veces no se atreven a predicar o no se atreven a enseñar, porque dicen, pastor, es que yo no tengo ese don. En cierta manera está correcto, no tienes el don de la enseñanza, sin embargo has sido llamado a enseñar. Y te lo voy a mostrar más adelante. Sin embargo, veamos cómo la Biblia habla claramente que la enseñanza es un don que se ha dado a algunos de su pueblo o de su cuerpo en la iglesia exclusivamente o específicamente. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Ahí está. ¿Quién constituyó a estas personas? ¿Quién los escogió? El mismo Señor Jesucristo fue el que escogió quién iba a ser apóstol, quién iba a ser profeta, quién iba a ser evangelista, quién iba a ser pastor y quién iba a enseñar o quién iba a ser maestro. ¿Y por qué los escogió el Señor de esta manera? Dice que tiene un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cierto que enseñar o ser un maestro es un don de Dios. Ahora, si alguien tuvo ese don de la enseñanza, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien estableció el reino de Dios y su autoridad en esta tierra con su enseñanza, ese fue nuestro Señor Jesucristo.
Si alguien supo compartir la verdad del evangelio con las demás personas, ese fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él dijo: yo vengo a hablar no de lo mío, sino de lo que escuché que mi Padre me ha enseñado. Entonces el Señor recibió ese don también sobre su vida mientras estaba en esta tierra, y Él se convirtió en el gran maestro. Por eso la Biblia lo identifica como Jesús, el gran maestro. Entonces podemos ver nosotros claramente en la palabra, podemos ver en las escrituras cómo la gente precisamente le llamaba maestro. Y con sus enseñanzas dice la Biblia que él dejaba maravillados a los que le oían. Vamos a mirar estos versículos, por favor. Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro. Oiga lo que le decía Jesús a la gente que le escuchaba. Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Él reconocía que sobre él había un don de enseñanza. Él reconocía que sobre él precisamente había autoridad. Y por eso dice: me llaman maestro y me llaman Señor, y yo soy eso, porque soy un maestro que sabe compartir las verdades del evangelio. Soy un maestro que sabe corregir a los que se oponen, y también soy un Señor que viene a establecer la autoridad de Dios en esta tierra. Mire otro versículo, Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué pasaba con la gente cuando Jesús hablaba? Según este versículo, se maravillaban de las palabras de gracia que Jesús hablaba, palabras que salían de su boca. Y de ellos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? ¿Alguien puede pensar por qué preguntaban si era el hijo de José? ¿Alguien se imagina? ¿Por qué preguntaban si era el hijo de José? Por la humildad que tenía. ¿Y por qué más? Su papá era carpintero, no era una persona estudiada, no era una persona importante, no era una persona que estaba, ¿por qué no decirlo?, en autoridad. Vivían en un pueblo, ¿qué? En un pueblo allá pequeño, en Nazaret, ¿sí? Por eso cuando lo oían hablar esas palabras de gracia, ellos decían: ¿a poco este es el hijo de José? No podemos entender que el hijo de un carpintero pueda hablar de esta manera. Pero ¿por qué Jesús los maravillaba? Porque él tenía precisamente el don de maestro, el don de la enseñanza en él. ¿Sí? Miremos otro versículo más. Marcos 1:22. Dice: y se admiraban, oiga esto, de su doctrina, o sea, de su enseñanza. Se admiraban porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. ¿Cómo cree usted que enseñaban los escribas? Sí, o sea, sin autoridad, ¿verdad? Porque dice: les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algo monótono, algo repetitivo. Por eso Jesús les decía: ustedes hacen largas oraciones y hacen repeticiones vanas. No se debe orar así. ¿Por qué? Porque los religiosos, los escribas y todos aquellos fariseos que estaban cerca de Jesús enseñaban a la gente, pero le enseñaban sin autoridad. Les enseñaban sin vivir lo que ellos predicaban o lo que ellos enseñaban, y eso no les daba autoridad. ¿Qué te va a dar a ti autoridad de enseñar? La mayor autoridad que te va a dar a ti para enseñar es tu testimonio.
Mi testimonio, esa va a ser la mayor autoridad. Si mi testimonio respalda lo que yo estoy enseñando, entonces lo que yo enseño lo enseño con autoridad. Pero si mi testimonio no respalda lo que yo estoy enseñando, entonces yo enseño sin autoridad, porque mi testimonio no lo respalda. ¿Me estoy explicando en esto? Amén. Entonces, ustedes y yo, algunos experimentamos el ser enseñados por gente que no tiene autoridad. ¿Cuántos quizás estuvimos en una iglesia anteriormente religiosa, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la tradición de nuestros antepasados o de nuestro padre o de nuestra madre, e íbamos a la iglesia donde se repetía lo que se decía, y decía una persona diga esto y usted lo repetía, y se volvía a decir y usted lo repetía, y en el nombre del Padre, y todos amén, y esto y amén, y esto y amén, y todo era repetitivo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se enseña de una manera que no hay autoridad, pero el Señor venía a enseñar con una autoridad que venía de los cielos, y había en él grande don de la enseñanza, y por eso la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Ahora escuche el testimonio de alguien más. Juan 7, 45 al 46. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Y mira la respuesta de estos guardas del templo o guardias del templo. Dijeron: jamás hemos oído a nadie hablar como él. Yo me estaba imaginando un momento esto mientras escribía este versículo. Mandan a los guardias del templo: vayan, arresten a Jesús. A lo mejor le dijeron: está por allá cerca del monte de los olivos, qué sé yo. Ahí van los guardias del templo, llegar a arrestar a Jesús. Y cuando llegan, escuchan que Jesús está enseñando a la gente, está predicándoles con su don de maestro, con sus palabras de gracia, con la sabiduría de lo alto, con la autoridad que Dios le había dado. El maestro está enseñando, y entonces aquellas personas que van para arrestar a Jesús escuchan lo que Jesús está diciendo, y como que se quedan con las armas así, un poquito escuchando lo que está diciendo, y entonces regresan sin haberlo arrestado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo maestro. ¿Por qué? Porque dice que ellos nunca habían oído a nadie hablar como Jesús. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿usted ha oído palabras más hermosas que la palabra del Señor? ¿Cuántos han escuchado palabras más hermosas que la palabra de Dios? Hay frases muy bonitas que dice el mundo. Hay frases muy bonitas que dicen los pensadores, los filósofos, la gente que motiva a los demás, los motivadores ahí personales. Pero ¿sabe qué? Todas esas palabras no son más hermosas que la palabra de Jesús. Porque la palabra de Jesús no es motivación. Las palabras del Señor son vida eterna. Son palabra eficaz. Es palabra, hermanos, que nos llena de alegría, de gozo, y es palabra que nos levanta y nos inspira. No nos motiva, nos inspira. Y eso siempre apréndalo. La diferencia entre inspiración y motivación es que la motivación te va a durar mientras las cosas a tu alrededor vayan bien. Tú eres el mejor de todos. Nadie es como tú. Vas a tener riqueza, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Y cuando falta el recurso, y cuando falta el alimento, y cuando faltan algunas otras cosas, como te dijeron palabras de motivación, entonces tú te desanimas.
Pero la inspiración, no importa lo que suceda a tu alrededor, tú vas a seguir adelante. Y esa es la diferencia entre inspiración y motivación. Y las palabras de Jesús no nos motivan, nos inspiran. Por eso muchos hombres de Dios pudieron seguir adelante a pesar de que ellos pasaron muchas pruebas y muchas dificultades. Jamás hemos oído a nadie hablar como Jesús. Mire ahora esto. Aunque la enseñanza parece un requisito extraordinario o exclusivo de los que han sido elegidos a ser maestros o a estar en el ministerio, la verdad es que todos hemos sido llamados a enseñar. Como le decía al principio, usted puede decir, pastor, yo no voy a enseñar porque yo no he sido llamado a enseñar. Yo no puedo evangelizar o yo no puedo predicar porque yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy maestro, yo no soy evangelista. Así que no me pida por favor enseñar, no me pida a mí evangelizar, no me pida a mí compartir la palabra. Yo quiero decirte que aunque tú no fuiste llamado quizá por Dios al ministerio de tiempo completo, o aunque tú no tengas el don de la enseñanza, de acuerdo a la Escritura, todos somos llamados a enseñar. Porque la aptitud para comunicar el mensaje del Evangelio se espera que todos los siervos o seguidores de Cristo la tengamos. Todos debemos de ser testigos de lo que nosotros hemos visto y oído. Y no me diga que usted no ha visto el poder de Dios. No me diga que usted no ha oído lo que Dios dice en su palabra. Porque todos hemos oído el poder de Dios, oído su palabra y hemos visto el poder de Dios. Entonces, eso es lo que tú tienes que compartir. No necesitas ser un gran evangelista, no necesitas ser un gran predicador, no necesitas ser un gran conferencista para compartir la palabra del Señor. Simplemente habla con las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales la historia tuya, cuéntales tu propio testimonio, cuéntales lo que Dios ha hecho en ti, cómo te transformó, cómo transformó tu matrimonio, cómo transformó tu vida, cómo transformó tu boca, cómo transformó tu carácter, cómo transformó tus pasos, cómo transformó tus pensamientos. Es lo que le tienes que contar a cada una de las personas que están a tu alrededor. Y no se necesita ser un gran maestro. Solamente necesitamos nosotros obedecer el mandato de Jesús de Mateo capítulo 28, en el versículo 19 y 20, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, hagan discípulos. No dice párate enfrente de miles o cientos de personas y da una conferencia espectacular, que todos te aplaudan o que todos te admiren o que todos digan: ah, wow, qué gran orador, qué gran predicador, qué gran pastor, qué gran evangelista. No, el deseo del Señor es que hagamos discípulos, gente que aprenda lo que nosotros le vamos a compartir. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos ir. Y tenemos que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Escritura. ¿Y cómo vamos a ser los discípulos? Aquí está la clave. Dice enseñándoles. Enseñándoles. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Una gran teología? La escatología de la que habla el Apocalipsis, explicarles cada sello, explicarles cada copa, explicarles cada trompeta, explicarles quiénes son los 4 seres vivientes, por qué tienen tantos ojos esos seres vivientes. ¿Les vamos a hablar de eso? No. Les vamos a enseñar que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. ¿Sí? Eso es lo que les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar de lo que hemos nosotros aprendido, de lo que nosotros hemos experimentado. Y todos tenemos experiencias con el Señor. ¿Ha habido sanidades en tu casa? Compártelo. ¿Ha habido provisión en tu casa? Comparte esa provisión. ¿Ha habido momentos en los que te has sentido desesperado, desesperada
y el Señor te ha librado de esa desesperación? Comparte ese tiempo con alguien más. Compártelo. Y es la manera en la que nosotros vamos a hacernos maestros también y vamos a enseñar a los demás, aunque no esté detrás de un púlpito. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Estad cómo? Siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amado hermano, le tengo que exhortar en el nombre del Señor a cumplir este mandato de la palabra, a estar siempre preparado para yo poder compartir el evangelio. Siempre. Le acabo de dar testimonio que mientras íbamos en el camino, en el auto, íbamos dando testimonio. Mientras estábamos desayunando con alguien, estábamos dando testimonio. En cada momento, si vas por ahí en la calle, el Señor abre puerta, allí estás preparado para presentar el evangelio. ¿Cómo se presenta el evangelio? Simple y sencillamente, le decía yo a mi hermana Lourdes, ahora que estábamos allá en Sauta: hermana, solamente hable con la gente de las cosas que tienen en común. No llegue usted inmediatamente a darle un bibliazo a la gente en la cabeza y decirle: hey, arrepiéntete, pecador, Cristo te ama, porque si no te vas a ir al infierno. No, porque le van a cerrar la puerta luego. ¿Sí? Háblele a la gente y dile: oiga, fulanita de tal, te invito a tomar un café. Vamos a dar un paseo por ahí, vamos a caminar, ¿qué te parece? Quiero caminar, quiero hacer un poquito de ejercicio, vamos a caminar juntas. Invita a caminar a alguien. Empieza a caminar y cuando vayas caminando con esa persona, ¿verdad? Hablen de cosas en común. Oye, ¿y cómo te ha ido? No, pues bien. ¿Y qué dice tu esposo? No, pues que esto y que el otro. ¿Y tu trabajo? No, pues que esto y que el otro. Y te vas a dar cuenta que en algún momento se va a abrir una puerta para que tú te puedas meter y darle la palabra del Señor. Ahora, si la puerta no es que se abre, trata tú de abrirla de alguna manera. Pero deben de ustedes estar tan sensibles al Espíritu Santo de Dios para decir: este es el momento en el que tienes que empezar a voltear la plática hacia las cosas que son del Señor. Y aproveche, pero sea sensible, ¿sí? Y también usted debe ser tan sensible porque aquella persona de repente va a quizá a reírse o a decir otras cosas que van a tratar de sacar la plática de las cosas de Dios. Usted ríase en ese momento para tratar de congraciarse con esa persona, pero después sea inteligente para regresar otra vez la plática al evangelio que usted está proclamando. Amén. Voy a hacer una pregunta aquí y con esto termino. Dígame por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted dio testimonio del Señor Jesucristo a alguien? Padre, gracias por esta palabra que nos has hablado esta noche. Permítenos siempre ser testigos de tu poder. Que nunca callemos, que siempre compartamos tu palabra donde quiera que estemos. Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si alguien se hubiera callado? Si las personas que me hablaron a mí nunca me hubieran hablado, si se hubieran cansado de insistirme, como a veces nosotros nos cansamos, Padre, no estaríamos aquí. Perdónanos, Señor, porque a veces nos cansamos, nos fastidiamos de tanto insistirle a algunas personas. Yo lo he hecho, Señor, tú lo sabes. Por eso, Señor, lo digo, con vergüenza lo digo, con pena lo digo, pero tú lo conoces, Señor. Uno a veces se cansa, Señor, de insistir tanto a ciertas personas, pero eso me llama una vez más y me recuerda tu amor, que tú no te cansas de insistirnos y tú no te cansas y nos has tenido mucha misericordia. Esperaste años, esperaste mucho tiempo, algunos de nosotros, para poder hacer caso a tu voluntad.
Y si nosotros, Señor, fuimos perdonados porque tú nos esperaste, ¿quiénes somos nosotros para no esperar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para no insistir a los demás? ¿Quiénes no somos nosotros para no darles una oportunidad más a aquellos, oh Señor, que quizá necesitan una palabra de ánimo nuevamente? Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí, quitemos toda excusa de predicar tu palabra, quitemos toda excusa de ser maestros, quitemos toda excusa de enseñar, porque todos somos llamados a enseñar y todos somos llamados a compartir tu palabra. Permite que hablemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús.